Bienvenidos a Valor con B, un podcast de Bestinver para que nos acompañes en nuestra pasión por la inversión. Bestinver es la gestora independiente de fondos de inversión y pensiones con más de 35 años de experiencia, perteneciente al Grupo Acciona. Hola a todos, en el episodio de hoy vamos a seguir explicando la renta variable desde lo más básico. Nuestro objetivo con estos dos podcasts, el de hoy y el anterior, es que los ahorradores que se acercan por primera vez a la inversión en bolsa conozcan cuál ha sido su comportamiento histórico, cuáles son las principales dinámicas que afectan a la evolución de los mercados y cómo encajar estas características de las bolsas dentro de una estrategia de inversión. Como siempre, está conmigo Pepe Díaz. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Marta? Pues preparado para seguir manos a la obra. Eso es, terminamos en el episodio anterior diciendo que la evolución de cualquier activo financiero depende de la evolución de sus fundamentales desde el momento de la compra y de su valoración en el momento de la compra. Y señalamos que en el caso de la renta variable en su conjunto, el ciclo económico, la inflación y los tipos de interés son tres factores que condicionan en gran medida la evolución de los fundamentales y su valoración. Así que hoy vamos a empezar explicando la relación que existe entre la bolsa y estos tres factores. ¿Te parece bien? ¿Te parece empezar con el ciclo económico, por ejemplo, tú? Perfecto, muy bien. Es bastante intuitivo. El principal motivo por el que las bolsas y el ciclo económico están relacionados es que el valor de una empresa depende principalmente de su capacidad para generar beneficios, y aquí vamos a entender siempre beneficios, vamos a entender que es el flujo de caja libre, ¿de acuerdo? Y esta capacidad de generación de beneficios, al menos en el corto plazo, está muy influenciado por el ciclo económico. De hecho, el mejor entorno para las bolsas es uno de crecimiento económico moderado e inflación controlada, porque es ese en el que los beneficios empresariales evolucionan sosteniblemente mejor. Así que claramente hay una relación entre la renta variable, entre la bolsa y el ciclo económico. Esto es así, pero claro, hay un problema, y es que aunque hay una relación entre bolsas y ciclo económico, no se mueven a la vez. De hecho, las bolsas suelen anticipar los movimientos del ciclo económico. Por ejemplo, las bolsas suelen hacer sus máximos antes de que empiecen las recesiones, entre 5 y 12 meses suelen anticipar de media histórica, ¿de acuerdo? Y suelen hacer sus mínimos mientras duran las recesiones, es decir, entre 3 y 6 meses antes del peor momento de la crisis. Y esto tiene dos implicaciones prácticas que complican bastante esto de medir la relación entre las bolsas y el ciclo económico. Voy a explicarlas con detalle. Hay mucha gente que invierte intentando predecir lo que va a hacer la economía, intentando predecir el ciclo económico. Pero hacer esto de manera recurrente es absolutamente imposible. Así que lo que termina pasando es que estos inversores empiezan a vender cuando oyen malas noticias y empiezan a comprar cuando oyen buenas noticias. ¿Qué problema tiene esto en la práctica? Pues que, como acabamos de decir, como la bolsa anticipa y no se mueve de manera sincrónica al ciclo, cuando se empiezan a oír noticias negativas, el mercado normalmente ya las ha anticipado. Por eso habría empezado a caer varios meses antes y, por tanto, los que venden en función de ese flujo de noticias negativos, por lo general, venden mal, venden demasiado tarde y venden cuando ya los precios han caído. Y al revés, cuando en plena recesión esperan, el típico comentario, ¿no? Voy a esperar a que la cosa se tranquilice un poco y a tener mejores noticias. Cuando estas mejores noticias ya han llegado, las bolsas habrán anticipado la recuperación, habrán subido y el inversor otra vez pues habrá comprado tarde y mal. Así que en la práctica, eso de seguir noticias macroeconómicas para invertir es una de las formas más comunes para vender abajo y comprar arriba. Lo de seguir las noticias macro para comprar y vender, ya hemos dicho muchas veces que no es una buena estrategia de inversión. Espero que nuestros oyentes, después de este episodio, se convenzan definitivamente. Sí, y luego ten en cuenta otra implicación práctica sobre esta falta de sincronía entre bolsa y ciclo económico, que hace que vender sea mucho más
difícil que comprar. Antes acabo de explicar que los techos del mercado tardan más tiempo en formarse que los suelos, ¿no? El periodo de anticipación por parte de las bolsas es mucho más variable. ¿Y esto a qué nos lleva? Pues imagínate el típico escenario en el que la economía se enfría, se empiezan a oír noticias negativas, la bolsa ya los llevan anticipando un tiempo, entonces hace tiempo que no suben, están planas, a veces con ligeras caídas que ya duran unos cuantos meses, y la gente piensa, bolsas planas, noticias malas, seguro que estamos a las puertas de una gran recesión, los medios de comunicación seguro que van a estar ahí dándole mucho bombo con las noticias negativas. Entonces los inversores dicen, pues antes de que empiece la recesión, vendo. ¿Y qué pasa? Pues que las bolsas empiezan a subir, anticipando el final de ese enfriamiento meses antes de que las buenas noticias lleguen, y al final se confirma pues que después de un periodo de enfriamiento la economía se vuelve a reactivar, las bolsas ya han subido anticipándolo, y entonces el inversor se queda totalmente fuera del mercado. Así que otra vez ese tipo de pensamientos es la mejor manera de que el mercado te pille a contrapié y perderte las subidas. Bueno, además hay muchas señales falsas. Por ejemplo, entre agosto y diciembre de 1987, el mercado cayó un 35% sin que mediara una recesión, y en 2022 la caída fue cercana al 30%. Sí. Y a día de hoy sigue sin haber una recesión. Totalmente. Dice un famoso inversor norteamericano, en plan de broma, o no tan broma, que algo así como que los mercados han anticipado 12 de las últimas 8 recesiones. Así que lo de tratar de predecir el ciclo económico para invertir hay que interiorizar que no es buena idea. Hay que entender que hay una relación entre las bolsas y el ciclo económico, hay que entender por qué ocurre esa relación, pero también hay que entender que tratar de predecir el ciclo económico para invertir es una estrategia que no sale bien. Vamos a la inflación. Hay otro factor muy importante y que también está relacionado con el ciclo económico, que es la inflación. Desde principios de 2021 hasta la actualidad, estamos grabando este episodio a finales del 2024, esta variable está siendo la gran protagonista. Hay que tener en cuenta que la renta variable se comporta mal en periodos de alta inflación y también en periodos de fuerte deflación. Así que es difícil establecer una relación clara, ¿vale? Posiblemente inflación y deflación estén relacionadas con las bolsas, en primer lugar por su impacto en los beneficios empresariales, y en periodos de alta inflación los costes se disparan, las inversiones en mantenimiento son más caras, los márgenes caen, las rentabilidades, por lo tanto, pues son peores. En periodos de deflación, por otro lado, las ventas son menores, los crecimientos son anémicos y el apalancamiento operativo pesa negativamente, así que las bolsas se comportan mal en ambos extremos, ¿vale? Algunos estudios dicen que la renta variable se comporta bien con una inflación entre el 1-4%, ¿vale? Por encima del 4% no. Y creo que esto se debe a la anticipación que hacen las bolsas del final de los periodos expansivos del ciclo económico. En las últimas etapas de expansión, la economía se recalienta, hay un exceso de crédito y aparece la inflación. Y los mercados anticipan que los bancos centrales van a subir tipos para enfriar la economía. Entonces, tal vez esa inflación que surge antes de que el ciclo se agote y la anticipación de la reacción de los bancos centrales es pues lo que hace que las bolsas caigan antes que la economía. Así que, centrándonos en la relación entre las bolsas e inflación, creo que hay que analizarla por un lado en el corto plazo y por otro en el largo, ¿vale? A corto plazo, cuando se ha producido históricamente una fuerte subida de la inflación que es inesperada o cuando el mercado empieza a temer que la inflación futura será mayor que la esperada, las bolsas tradicionalmente han caído. Podemos decir que a corto plazo las bolsas no son una buena cobertura contra la inflación. A largo plazo, en cambio, sí lo son. ¿Y por qué? Porque cuando las empresas se acostumbran a los nuevos entornos de inflación, los introducen dentro de sus negocios.
No olvidemos que las acciones son títulos de propiedad sobre los beneficios que producen los activos reales que hay detrás de las empresas. En otras palabras, el valor de esos activos está ligado al precio de los bienes y servicios que producen y, por tanto, no están impactados negativamente por el efecto de la inflación a largo plazo, cuando la inflación es repercutida en el precio final de los productos. Por eso, a largo plazo, la bolsa es una gran protectora contra la inflación. Sí, de hecho, fíjate que el periodo, lo decíamos en el episodio anterior, ¿no? El periodo más inflacionista de la historia de Estados Unidos ha ocurrido desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Y desde entonces, los retornos reales de la renta variable han estado por encima de los obtenidos durante los 150 años anteriores. Así que hay mucha evidencia empírica a favor de esto que estás diciendo. Eso es. Y por último, tenemos que hablar de los tipos de interés, ¿no? Que lo hemos dicho. La evidencia histórica demuestra que los mercados reaccionan positivamente ante bajadas inesperadas de los tipos de interés y negativamente ante subidas inesperadas. Si los cambios en los tipos ya están descontados por las acciones, la reacción de las bolsas tras el anuncio es menos evidente. Sí, bueno, aquí el tema de los tipos de interés, o sea, son relevantes para el valor de las acciones porque los tipos establecen las tasas de descuento que usamos para valorar las empresas, ¿no? Es decir, para traer a valor presente los flujos futuros que estas van generando con sus negocios. Y cuanto más altas son las tasas de descuento, menor es el valor presente de los flujos futuros y, por tanto, menor es el valor de las acciones. Y al revés, cuando los tipos caen, pues las matemáticas de la valoración producen el efecto inverso. Tipos más bajos implica que el valor presente de los flujos futuros es más alto, por tanto, aumenta el valor de las acciones y, por tanto, los precios reaccionan a esos movimientos. Así que es lógico que las valoraciones de las acciones o los movimientos de los precios de las acciones estén influenciados por los cambios en los tipos de interés. Eso está claro también. Lo que pasa es que, pues como ocurre con el ciclo económico y la inflación, ¿no? O sea, al final esa relación entre tipos y bolsas al final no es tan directa, ¿verdad? No es tan directa, es lo que tú dices, ¿no? También ocurría con los otros dos aspectos. Te pongo un ejemplo. Hemos dicho que si las tasas de descuento caen, si los tipos de interés caen, la valoración de las acciones sube. Perfecto. Pero ¿qué pasa si los tipos caen, o sea, los tipos bajan porque los bancos centrales anticipan o perciben que la economía se está desacelerando? No ignoremos que los cambios en los tipos de interés reales suelen estar relacionados con los cambios en la capacidad futura de las empresas para generar flujo de caja. Es lo que decíamos antes, ¿no? El ciclo económico está vinculado con la generación de beneficios y si el ciclo económico se cae, pues posiblemente los beneficios futuros también se caen y los bancos centrales reaccionan bajando los tipos de interés. Entonces, hay muchas piezas que se mueven al mismo tiempo y es imposible encajarlas todas. Por eso creo que la clave es precisamente lo que decías tú antes, y es que todo depende de que el cambio en los tipos de interés, o la evolución del ciclo económico o la evolución de la inflación, esté ya recogido o no en los precios de las acciones. Y es que la bolsa, al menos en un nivel macro, es, por así decirlo, un cruce de expectativas sobre el impacto que van a tener estas tres variables en la generación de beneficios y en la valoración de las acciones. O dicho de otra forma, los precios se mueven cuando hay cambios en estas tres variables macro o en sus segundas derivadas, que muchas veces son sorprendentes y que el mercado no esperaba, ¿no? Y que por tanto los precios no descontaban. Y por eso los precios se mueven hasta que descuentan otra vez los nuevos niveles de expectativas. Así que, aunque hemos repasado estas tres grandes variables macro, creo que siempre hay que tener una duda razonable sobre si el elemento realmente clave para entender los movimientos de las bolsas es la propia evolución del ciclo económico, de los tipos de interés y de la inflación, o si lo realmente relevante son sus segundas derivadas a nivel corporativo y a nivel valoración de las acciones, ¿no? Porque creo que lo realmente importante, que es lo que hace que predecir
tratar de predecir la macro para invertir sea una mala idea. Lo realmente importante es medir las sorpresas que pueden producir en el mercado estas variables. Eso es lo difícil. Para mí, fíjate, esto que acabas de decir es la lección más importante de este segundo bloque del podcast. Lo relevante para entender el impacto de estas variables macro que hemos explicado en la bolsa no es la evolución de la macro, sino la expectativa de la evolución macro que descuentan los precios. Recuerdo la carta del segundo, no sé si fue el segundo o el tercer trimestre de 2022, que, bueno, cuando el mercado estaba en mínimos descontando una recesión galopante, que dijimos que los precios eran tan bajos que casi era irrelevante si ocurría o no una recesión. La cuestión era que si la recesión no era tan fuerte como el mercado descontaba, los precios estaban tan bajos que la renta variable podía volar, ¿no? Y así fue. Bueno, es que de hecho no hubo ni recesión. Pero si lo hubiera habido, es lo que tú dices, a menos que hubiera sido súper destructiva, las bolsas hubieran subido. ¿Por qué? Pues porque ya esperaban una recesión apocalíptica. Y si en vez de eso hubiera ocurrido simplemente un escenario malo, pues la mejoría en las expectativas es evidente, ¿no? Desde apocalíptico a malo, pues hay un paso a mejor. Y las bolsas hubieran respondido ante ese paso a mejor. Y por lo mismo hay veces que las acciones de una compañía caen mucho después de que se publiquen unos resultados buenos. ¿Por qué? Porque en esos casos se esperaban resultados maravillosos. Y de maravillosos a simplemente bueno hay un empeoramiento claro. Y las bolsas reaccionan también ante ese empeoramiento. Así que puede resultar difícil de entender, pero la realidad es que la bolsa se mueve por estas segundas derivadas que estamos explicando, y por eso cuando mis amigos se ponen a hacer el tonto con el dinero les advierto, oye, que esto no es tan sencillo como comprar el periódico y ver qué dice, ¿no? Aquí la chicha se está jugando en las segundas, terceras y cuartas derivadas, que es justo donde los periódicos no llegan. Totalmente, Pepe. Pues con esto hemos llegado al tercer bloque. El bloque del manual del usuario de la bolsa. Vamos a ver cómo podemos aprovechar la naturaleza que hemos explicado de la renta variable para introducirla en una estrategia de inversión. Y de todo lo que hemos dicho, creo que para invertir en bolsa hay que recordar siempre los siguientes puntos cardinales. Vamos con ellos. El primero es que a largo plazo la bolsa ha generado una rentabilidad media cercana al 7% anual, que implica duplicar el poder adquisitivo cada 10 años. El segundo es que en periodos más cortos la rentabilidad anual es muy diferente a esa media de largo plazo, con años mucho más positivos y también años negativos. Y es que la bolsa no se mueve en línea recta. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que aceptar las caídas como algo normal, que aguantar las caídas en el corto plazo es el peaje que hay que pagar para obtener rentabilidad a largo plazo. El tercero es que aunque las variables macro, como el ciclo económico, la inflación y los tipos de interés afectan a la evolución de las bolsas, es imposible predecirlo exactamente. En vez de tratar de adivinar lo que va a hacer el mercado o de tomar decisiones en función de las noticias que oímos, al final es mucho más rentable aprovecharse de los movimientos que la macro provoca en los precios y basar pues las decisiones de compra y venta en la valoración que tengan las bolsas en cada momento. Pepe, ¿cómo puede encajar cualquier inversor estas tres grandes referencias dentro de una estrategia? Muy bien. Lo más importante de todo es la cuestión referente al plazo temporal. De eso no hay ninguna duda. La renta variable es una inversión que únicamente puede ser planteada para el largo plazo, entendiendo por largo plazo periodos superiores a 5 años. Y no lo decimos por decir, sino que hay buenos motivos para ello. Por ejemplo, en primer lugar, al alargar el plazo de una inversión se consiguen dos cosas. La primera es que aumenta la probabilidad de ganancia y la segunda es que disminuye la probabilidad de pérdida. Al final, invertir, hay que tener en cuenta que es una cuestión de probabilidades, y la gente que invierte en plazos cortos en bolsa sencillamente está poniéndose las probabilidades en su contra. Esto es así. Y esto es así porque hay datos históricos que lo demuestran. Fíjate, si nos fijamos en el resultado histórico del Standard & Poor's, en un día aislado, el 54% desde el año 1926, el 54% terminaron en positivo y el 46% en negativo. Prácticamente es tirar una moneda al aire. No se puede anticipar. Si alargamos el plazo a 5 años,
que es lo que digo que tiene que ser el plazo mínimo para invertir en bolsa, los porcentajes se vuelven 86% a favor de las ganancias y 14% periodos de 5 años que terminan en negativo. Y si alargamos 20 años, los porcentajes son 100% de los periodos en positivo, 0% de los periodos en negativo. Todo esto desde 1926. O sea que fíjate cómo se van moviendo las probabilidades de ganar a medida que alargamos los plazos. Pero no solo eso, sino que también a medida que alargamos los plazos, la cuantía de las ganancias se incrementan. Y hay muchísimos estudios que analizan la rentabilidad histórica a partir de diferentes plazos, pero lo voy a resumir hablando muy claramente. A corto plazo, y ya hemos dicho que corto plazo son periodos inferiores a 5 años, los retornos de la renta variables son azarosos, o en el mejor de los casos, están causados por factores que no se pueden controlar ni anticipar, o como dirían los más finos, están controlados por cosas que sabemos que no sabemos. Y sin embargo, a largo plazo, los retornos dependen de la evolución de los beneficios empresariales y de la valoración de las acciones, que son dos aspectos que sí podemos estimar y que están causados por detalles propios de cada negocio, detalles de cada sector, detalles que nuestros analistas trillan todos los días en el día a día. Y aunque evidentemente no se puede hablar nunca de certezas, aquí estamos hablando de probabilidades de ganar, probabilidades de perder, es un hecho empírico que hay una lógica empresarial, que hay un sentido, que hay una razón que provoca que a largo plazo las bolsas generen ese 7% de rentabilidad compuesta anual que explicamos en el episodio anterior y que hace que los retornos a largo plazo sean mucho más previsibles. Y hay que tener en cuenta el efecto del interés compuesto. No, claro. Naturalmente, sí, hemos explicado muchas veces las matemáticas del interés compuesto y en nuestro blog tenemos alguna entrada muy detallada. Básicamente, si esta es la primera aproximación que tienen nuestros oyentes, el efecto del interés compuesto sobre el capital, imagínenselo como una gran bola de nieve que va girando montaña abajo y que con cada giro se vuelve exponencialmente mayor que con el giro anterior. Y esto se produce porque un inversor de largo plazo va acumulando beneficios sobre los beneficios. Así que a medida que pasan los años, los resultados que obtiene no son generados únicamente por su inversión inicial, sino que son generados por su inversión inicial más todos los beneficios acumulados hasta ese momento. Y cuanto más tiempo pase, más beneficios puede acumular y por tanto más grande se vuelve la bola de nieve con cada giro. Y en cambio, si alguien decide invertir en bolsa a corto plazo, lo que está haciendo sería limitar el efecto del interés compuesto y por tanto estaría cometiendo un gravísimo error estratégico. Al final es necesario que un inversor en renta variable entienda que en realidad está comprando empresas y que estas empresas evolucionan a base de planes estratégicos e inversiones. Y esos planes e inversiones necesitan tiempo para empezar a funcionar, madurar, dar frutos, ¿no? Cuando digo tiempo me refiero a años. Por eso es necesario que los inversores en bolsa, como auténticos propietarios de negocios que son, tengan plazos coherentes a la naturaleza de las empresas que están comprando. Lo acabas de explicar perfectamente. En renta variable se invierte a largo plazo porque la naturaleza de lo que se está comprando es largoplacista. Así que sería imposible extraer toda su rentabilidad si se invierte en bolsa a corto plazo. Así que a la hora de introducir todas estas características que hemos explicado de la renta variable dentro de una estrategia, es esencial que nos grabemos a fuego que es un activo que está enfocado únicamente para el largo plazo. Y hay otro aspecto muy relevante, Pepe. En el episodio anterior explicábamos que la bolsa no se mueve en línea recta y que es absolutamente normal que de vez en cuando corrija, ¿no? No se puede anticipar cuándo va a corregir ni cuánto durará la corrección, pero lo que sí que sabemos es que tarde o temprano las correcciones se superan. Hay veces que en unas pocas semanas, otras necesitan 2, 3, 5 años en función del tamaño de la caída, pero la historia ha demostrado la capacidad del mercado para superar las crisis. ¿Cómo introducimos esta característica en una estrategia de inversión? Pues de dos maneras. Primero, haciendo inversiones periódicas,
todos los meses se aporta una parte del ahorro al fondo de renta variable, ¿no? Después de periodos de subidas compraremos menos participaciones con el mismo dinero porque el precio de las participaciones será más alto y en periodos de caídas compraremos más participaciones porque su precio será más bajo. Y a base de ir comprando más participaciones a precios bajos que a precios altos, pues poco a poco seremos capaces de ir mejorando la rentabilidad media del fondo. Y por otro lado, aprovechando las grandes caídas para hacer grandes aportaciones. Me refiero a aportaciones más relevantes que las periódicas. Las caídas del 30%, por ejemplo, que ocurren cada 5 o 6 años. Las caídas del 40-50%, que pueden ser cada 10, 12 años. Bueno, pues son caídas que tardan mucho tiempo en recuperar. Así que aprovechémoslas. Si aprovechamos las rebajas en los precios para comprar mucho y rebajar sensiblemente el precio medio de compra, pues todo ese tiempo que tarda en recuperar ya no sería tiempo de recuperación, sino pues un tiempo para producir beneficios. Entonces, la rentabilidad que obtiene esa estrategia estaría pues muy por encima de la media histórica. Totalmente, es matemática pura. Lo que pasa es que el problema es la parte psicológica, porque esos momentos de caída del 50%, del 40%, es verdad que cae un 50% porque el mercado en general, los inversores en general, tienen una sensación de que el fin del mundo es inminente. Recuerda, 2008, Estados Unidos, la última gran caída de las bolsas de esa cuantía, que parecía que el sistema financiero norteamericano iba a colapsar. De hecho, en parte se nacionalizó, que era una cosa totalmente impensable, ¿no? O en España, años 2010-2012, que parecía que nos íbamos a salir del euro y que íbamos a volver a la peseta. Pero si superamos ese pánico general y tomamos la decisión correcta, que no hay ninguna duda que esa decisión correcta es comprar cuando el cuerpo te pide vender, o como tú dices, aprovechar las rebajas para hacer grandes aportaciones, la rentabilidad a largo plazo aumenta exponencialmente, ¿no? Pero para eso hay que tener muy claro cómo funciona la bolsa en el largo plazo y ser un poco robot para que las emociones no interfieran, porque en esos momentos, y eso lo sabe cualquier persona que los haya vivido, las emociones están a flor de piel. Así que el segundo punto para introducir en una estrategia de inversión a largo plazo es lo que tú dices, que hay que comprar cuando la bolsa cae y cuanto más cae, más hay que comprar. Comprar y esperar a que la dinámica de largo plazo, que explicamos hace un minuto, que esa dinámica de largo plazo actúe. Y para completar los pilares de una estrategia de renta variable, creo que deberíamos recordar algo que comentamos antes también en este episodio, y es que hemos dicho que las bolsas reaccionan al ciclo económico, la inflación, los tipos de interés, pero no lo hacen de manera sincronizada, sino todo lo contrario, ¿no? Y que siempre hay mucho ruido alrededor de estas cuestiones, hay mucha confusión, hay muchas dudas, y de hecho Eduardo Roque, nuestro responsable de renta fija, siempre dice que ni todos los economistas del Fondo Monetario Internacional ni del Banco Mundial juntos son capaces de medir el ciclo con exactitud. Así que hay que entender que hay mucho ruido en este aspecto. Así que la experiencia, y esto está muy relacionado con lo que decíamos antes de aprovechar las caídas para comprar, la experiencia nos ha enseñado que es mucho más rentable esperar a que todos esos economistas del Fondo Monetario Internacional se pongan de acuerdo en que la economía va a entrar en recesión para comprar. ¿Por qué comprar? Pues porque posiblemente esos economistas no acierten, y además cuando todos están de acuerdo en que va a venir una crisis, seguro que los precios ya han caído, seguro que los precios ya han anticipado ese pensamiento de los economistas del Fondo Monetario Internacional, y como lo han anticipado, las bolsas estarán baratas. Y al revés, cuando todos estos están de acuerdo en que la etapa de expansión económica nunca va a terminar, lo que pasó en los años 90, por ejemplo, pues posiblemente se equivoquen. Y en ese entorno, posiblemente las bolsas ya han subido mucho y estarán caras. Así que ese es el momento para ir vendiendo. En otras palabras, en vez de fijarnos en la macro, es mejor fijarnos en la valoración y comprar cuando la bolsa está barata y vender cuando la bolsa está cara. ¿Por qué? Pues muy sencillo,
porque cuando la bolsa está barata, su rentabilidad futura es superior a la media histórica. Y cuando está cara, es inferior a la media histórica. Y por eso, esos son los momentos en los que hay que vender. De manera progresiva, igual que tenemos que hacer a la hora de comprar. Claro, si es lo que decíamos en el episodio anterior, ¿no? Porque nunca se puede saber cuándo ha llegado el máximo, y cuando todo el mundo entra en pánico y espera que vaya a venir una recesión, lo que hay que hacer es lo contrario, que es aprovechar las caídas de los precios para comprar. ¿Por qué? Pues porque las bolsas están baratas. Es que esa es la mecánica. Así que hay que utilizar el ruido del mercado para invertir pensando en la valoración de la bolsa y hacer lo contrario de lo que hace la mayoría. Exacto. Y esto se apoya en lo que dijimos antes sobre la naturaleza largoplacista del mercado, la frecuencia de las correcciones y todo lo demás que hemos explicado en estos 2 episodios. O sea, lo que acabas de decir, para mí, es la regla de oro para invertir en renta variable. Pues creo que con esto ya hemos recorrido los pilares más básicos y más importantes que cualquier persona que se introduce en el mundo de la renta variable debe tener presente. La bolsa históricamente ha sido el activo más rentable, pero para poder extraer esa rentabilidad es imprescindible que entendamos qué tipo de activo es. Creo que hemos dado pinceladas de las oportunidades que plantea para inversores de largo plazo y espero que también hayamos sido claros con los riesgos que se corren si alguien decide invertir sin tener en cuenta su naturaleza. Pepe, no sé si quieres añadir algo más. Pues no, nada más. Simplemente dar las gracias a nuestros oyentes y despedirnos hasta el próximo episodio. Muchas gracias. Gracias por escucharnos. Volveremos pronto con otro episodio de Valor con B, un podcast de Bestinver. Hasta pronto.